Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno chicos, estamos ya en la semana número 3 de trigonometría, como ustedes saben. Así es que vamos a comenzar y vamos a seguir con el tema de la semana pasada. La semana pasada hicimos el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo 1, ¿no? Por lo tanto, el día de hoy toca razones trigonométricas de un ángulo agudo 2. Entonces vamos a profundizar un poquito más en este tema. ¿Está bien, profe? Pero ¿para qué sirve este tema? ¿No? Ustedes dirán. Profe, ¿saben para qué sirve? ¿No? Acá, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Para qué crees que se aprende trigonometría en los últimos grados del colegio? ¿No? O sea, en la secundaria. En sus inicios, ¿no? ¿Cómo se aplicó la trigonometría y en la actualidad, en qué área se aplica la trigonometría? Por ejemplo, en ingeniería civil de repente han visto a los civiles usando esto o a los estudiantes. No es así. Los estudiantes usualmente usan esto. Entonces, ¿esto de acá para qué sirve, profe? Esto de acá sirve para que ellos puedan medir, creo, la altura, si no me equivoco. No estoy muy seguro, no sé exactamente qué es, pero su profesor Villanueva lo sabe un poco mejor de que civil. Pero si no me equivoco, calcula la distancia, o sea, esta maquinita puede calcular la distancia de un cerrito que esté por acá, ¿no? Entonces puede calcular la distancia en la que se encuentra la altura, ¿no? Y ver los niveles, ¿no? Los niveles, algo así. Entonces acá vamos a ver, mira, un poco de teoría. Dice, retrospectiva de la trigonometría. A diferencia de la aritmética, el álgebra y la geometría, que alcanzaron gran desarrollo desde la época de los babilonios, los egipcios y los griegos, la trigonometría solo logra su madurez en los últimos siglos de nuestra era, o sea, recién. Y esto es muy aplicable, pues para desenvolverse plenamente necesita de una geometría ya razonada y, sobre todo, de un álgebra sin titubeos, para darle toda la flexibilidad y todo el vuelo que la trigonometría es capaz. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la trigonometría es estudio de las relaciones numéricas entre los elementos que forman los triángulos planos y esféricos. Etimológicamente, la palabra procede del griego clásico y significa medición de triángulos. La importancia de esta rama radica fundamentalmente en la medición de campos, la ubicación de barcos en el mar o, más recientemente, el posicionamiento por satélite e incluso la medición de distancias entre estrellas próximas en astronomía. Los babilonios y los egipcios hace más de 3000 años fueron los primeros en utilizar los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para efectuar medidas en la agricultura y para la construcción de pirámides. También se desarrolló a partir de los primeros esfuerzos hechos para avanzar en el estudio de la astronomía, mediante la predicción de las rutas y posiciones de los cuerpos celestes y para mejorar la exactitud en la navegación y en el cálculo del tiempo de los calendarios. Profecía es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Entonces, creo que la trigonometría es uno de los cursos más importantes que van a aprender, ¿no? Y estos temitas son parte de eso. La va a hacer más adelante, sí. Y sirve a la humanidad, como se da cuenta. Entonces, ahora sí vamos al tema. ¿Sí? Vamos al tema, los conceptos básicos. Profe, a ver, nosotros ya hemos hecho que son razones trigonométricas, ¿no? ¿Cuáles sean las razones trigonométricas? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿no? Creo que ya esto ya hemos hecho. Profe, ya. ¿Y a qué era igual? El seno a qué era igual, cateto opuesto. El seno de un ángulo teta, por ejemplo, a qué era igual. A cateto opuesto, ¿no? Entre hipotenusa, ¿no? El coseno, a qué era igual, a cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es la inversa, ¿no? O sea, la cotangente teta es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Su inversa. La secante de teta, la secante de teta es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Está? La inversa del coseno. Y por último, la cosecante de teta va a ser igual a la inversa del seno. O sea, hipotenusa entre cateto opuesto. Ahí está, ¿no? Entonces, eso hemos hecho en la clase pasada, por si acaso. Así que no es algo nuevo, profe, recién está haciendo, no. Eso es de la semana pasada. Lo que vamos a hacer hoy día es básicamente recordar con este grafiquito, este triángulo, cómo interpretarlo y cómo se relaciona. Básicamente este triángulo lo que demuestra es que el seno de teta va a ser igual en distintos triángulos. O sea, en el primer triángulo, por ejemplo,
El seno de teta, ¿cuál sería? GF entre GC. ¿Por qué? Porque sería cateto opuesto entre hipotenusa. Para el siguiente caso sería, para ese triangulito, el triángulo rectángulo. Teta para él sería su cateto opuesto, sería él. Y su hipotenusa sería todo esto. ¿No es así? Profe, para el grande, el cateto opuesto sería esto y la hipotenusa sería todo esto, ¿no? Entonces, profe, ¿qué significa? Que para un ángulo teta hay muchas formas o hay muchos triángulos. Entonces, no necesariamente hay medidas exactas, o sea, van a variar. Entonces, básicamente es eso, ¿ah? Lo demás ya se ha hecho en la primera clase y lo que se va a hacer en este tema es básicamente reforzar lo ya aprendido. Por esa razón vamos a ir de frente a los ejercicios, porque digamos que no hay mucho que hablar, ¿está bien? Si no, comenzar con los ejercicios para entender un poquito mejor y para que se desenvuelvan mejor en los temas, ¿no? Que vienen a ser razones trigonométricas. Ahora, ya saben cuál es la tarea. La tarea es copiar los ejercicios con su solución y me hacen una explicación de cada ejercicio. Así que atiendan muy bien lo que voy a decir, ¿está bien? Atiendan muy bien. Comencemos, chicos. Problema número uno. A ver, ¿qué me dice? Profe, un triángulo rectángulo, uno de los catetos es igual al doble del otro. Si el menor de los ángulos agudos mide beta, calcular C que es igual a raíz de 5 por secante de beta más tangente de beta. Entonces, para comenzar, ¿qué tienes que hacer? Primero dibujo tu triángulo rectángulo, pues, ¿no? Entonces, lo que te dice, profe, acá, ¿qué cosa es? A ver, te están diciendo, a ver, en un triángulo rectángulo, ahí está, uno de los catetos es igual al doble del otro. Entonces dices, a ver, ¿qué te parece si uno de los catetos decimos que es uno? ¿Está bien? A este cateto de acá lo voy a llamar uno. O sea, va a medir uno. ¿Cuánto tiene que medir el otro? Como dice que es el doble, ¿no? Uno de los catetos es igual al doble del otro. O sea, el doble sería uno por 2, 2. O sea, ¿cuánto vale el otro cateto? 2. Nada más, nada más. Ahora, ¿qué te dice después? Si el menor de los ángulos mide beta, a ver, profe, ¿yo cómo sé cuál es el menor de los ángulos? Porque hay dos posibles, que esto sea beta o que esto sea beta. Pero ustedes se acuerdan de la teoría, esto me lo apuntan, ¿no? Que a mayor lado opuesto, o sea, el ángulo con mayor lado opuesto, es el mayor ángulo. A este ángulo, ¿quién se le pone? 2. A este ángulo, ¿quién se le pone? 1. Entonces, ¿quién es mayor? Este ángulo de acá va a ser mayor. Entonces, ¿quién es el menor? El otro. Entonces, esa es propiedad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué digo? El ángulo beta sería esto de aquí. Eso me lo explican, ¿no? Eso me lo explican, por favor. ¿Está bien? Eso también hicimos en la clase pasada, ¿no? A mayor ángulo, pues, a mayor lado opuesto del ángulo, va a ser también mayor el ángulo, ¿no? Como te dicen que el menor de los ángulos es beta, entonces acá sería beta. Listo, ya ubicamos beta. ¿Es importante ubicar beta? Obviamente que sí, ¿no? Ahora, pero profe, me falta algo más, me falta la hipotenusa. ¿Y cómo se llama la hipotenusa? Usando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces decimos, profe, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. O sea, h al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto es h al cuadrado? 1 más 4, 5. Listo. Entonces, ¿cuánto vale h? El cuadrado pasa como raíz y sería h es igual a raíz de 5. Nada más, profe, nada más. Entonces, ese sería todo, ¿no? H vale raíz de 5 y ese sería tu resultado. Ahora, pero falta, profe, ¿qué cosa? A ti te están pidiendo C. Ah, verdad, tienes razón. Entonces vamos a hallar C. Ya hallamos C. Digo, ya hallamos H, que es la hipotenusa. O sea, acá cuánto vale raíz de 5. Entonces vamos a reemplazar. Y decimos, profe, dice raíz de 5 por secante de beta. Usted dijo que la secante de beta era igual a quién? A hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de beta? El 2. O sea, sería hipotenusa, que es raíz de 5. O sea, sería raíz de 5 entre, entre 2. ¿No es así? Ahí está. Raíz de 5 entre 2. Ya. Más, porque luego sigue el más, tangente de beta. Tangente de beta que sería igual. Cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto, ¿quién es? 1. Cateto adyacente, 2. O sea, sería más 1 entre 2. Ahí ustedes me explican, ¿ah?
La tangente que es igual, la que es igual a secante, me lo ponen ahí como una flechita, ¿no? Acá de repente pueden poner así, secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Así, así nomás. Y acá me pueden poner tangente es igual a ¿quién? A cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Esa es una explicación? Sí. ¿Está bien? Eso es como una explicación para mí también. Listo. O si no, lo pueden poner textualmente si desean, como quieran. ¿Está bien? Luego, profe, cuando usted tiene dos raíces multiplicándose que son iguales, o sea, raíz de 5 por raíz de 5, ¿qué te va a dar? 5. O sea que te va a salir 5 medios. Más un medio. Ya. Ahora, cuando son fracciones así que tienen el mismo denominador, ¿qué sucede? Se suman, ¿no? Se suman arribita. Entonces, esto lo sumaríamos así, ¿no? Eso lo hemos hecho en la clase pasada, ¿no? También les dije, cuando son iguales abajito, el 2 se mantiene igual abajo y arriba se suma, ¿no? 5 más uno se sumaría. Solamente cuando los denominadores son iguales, por si acaso. ¿Cuánto es 5 más uno, profe? 6. ¿Cuánto es 6 entre 2? Al ojo. 3. ¿Cuánto sale C? C vale 3. Entonces la explicación, por favor, me la hacen bien. ¿Saben? Me la hacen muy bien esa explicación. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo para el primer ejercicio, ¿no? Ese sería todo para el primer ejercicio. Ahora vayamos al segundo. ¿Está bien? Ahí me lo explican. Lo voy a borrar por el espacio. Vamos al segundo. A ver qué te dice. En un triángulo rectángulo, uno de los catetos es igual al triple del otro, ¿no? Si el menor de los ángulos agudos mide teta, calcular sé que es igual a raíz de 10 por secante de teta menos tangente de teta. Es muy parecido, ¿no? Es muy parecido al anterior. Entonces, como ya tenemos la idea un poco más clara, decimos la del profe, es muy parecido. Porque el problema básicamente te está diciendo lo mismo. Un triángulo rectángulo. Uno de los catetos ahora es igual al triple del otro. Ah, profe, o sea, si un cateto vale uno, ¿cuánto vale el otro? El triple, o sea, 3. ¿No? Uno por 3, 3, ya está. Y me falta la hipotenusa. Otra vez, ¿no? Pero ¿qué sucede? Otra vez te vuelven a decir, si el menor de los ángulos agudos mide teta, entonces decimos, ustedes saben la explicación, ¿no? A mayor lado, mayor ángulo. O sea, el lado que se le pone a este ángulo es el 3 y el ángulo que se le pone a este lado sería este de acá. ¿Quién es mayor, 3 o uno? 3. O sea, ¿qué significa? Que este ángulo es el mayor. ¿Y cuál es el menor? El de aquí. Listo. Entonces decimos que él va a ser ¿quién? Teta, ¿no? Porque dice que el menor de los ángulos vale teta. Entonces ahí vale teta. ¿Qué me falta nomás? Me falta la hipotenusa. Entonces usamos Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Hipotenusa al cuadrado es igual a uno al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? O sea, los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto es uno al cuadrado, profe? Uno. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9, ¿no? 3 por 3, 9. Ahí está. ¿Cuánto es h al cuadrado? Uno más 9, 10. O sea, ¿cuánto vale el h o la hipotenusa? El cuadrado pasa como raíz, entonces se vuelve raíz de 10. Entonces simplemente lo ponemos acá. La hipotenusa vale raíz de 10. Listo. Profe, ¿ya queda todo? No, te piden C, profe. Ah, verdad, te piden C. Entonces vamos a ir al C. Ups, me equivoqué. Acá está, ahora sí. Decimos C que es igual. C es igual a raíz de 10 por secante de teta. ¿Es así? Entonces, como es raíz de 10 por secante de teta, ¿cómo lo haríamos? Sería raíz de 10. Profe, la secante ya sabemos a qué es igual, pues, ¿no? Acá igual la secante, secante es hipotenusa entre cateto adyacente. O sea, sería por raíz de 10 sobre 3, ¿no? Hipotenusa entre cateto adyacente. Menos tangente teta. Tangente que es igual 1, o bueno, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 1 entre 3. Por último decimos, profe, otra vez, ¿no? Mire, acá tenemos una multiplicación. Raíz de 10 por raíz de 10, 10 pues, entre 3 menos un tercio. Sea que es igual. Decimos, profe, abajo son igualitos, entonces se puede restar lo de arriba. Se queda igualito lo de abajo y dijo 10 menos 1. Cuando se quede 10 menos 1, 9. Y abajo que te queda 3.
¿Cuánto es 9 entre 3? 3, profe. Otra vez salió 3, ¿no? Sí. Listo. Facilito, ¿no? Facilito. Entonces sale la D. Entonces me lo explicas otra vez. Es muy parecido a la 1, ¿ah? Entonces creo que la explicación está más fácil de hacerlo. ¿No es así? Está más fácil de hacer la explicación de ahí. Entonces, por favor, hagan una buena explicación. Bueno, entonces vayamos ahora al ejercicio número 3, ¿no? ¿Me explican bien eso? ¿Está bien? La 2. Y vamos al ejercicio número 3. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 3? En un triángulo rectángulo, uno de los catetos es la tercera parte de la hipotenusa. Ah, mira, cambió ahora, ¿no? Cambió. Te dicen, si el mayor de los ángulos mide phi, esto se llama phi, calcular c que es igual a quién, a raíz de 2 tangente de phi más secante de phi. Entonces, para comenzar, dibuja tu triángulo rectángulo, ya sabes. Lo dibujas. Ahora, profe, pero te están diciendo algo distinto. Te dicen, uno de los catetos es la tercera parte de la hipotenusa. Entonces, para este caso, ¿sabes qué tienes que hacer? Como te dicen tercera parte, supongamos que la hipotenusa valga 3. ¿Está bien? Supongamos que la hipotenusa valga 3. ¿Cuánto es la tercera parte de 3? O sea, 3 entre 3 es la tercera parte, ¿no? 3 entre 3, 1. O sea, ¿qué significa? Que el cateto, ¿cuánto vale? Uno de los catetos vale 1. Si la hipotenusa vale 3, uno de los catetos vale 1. Ahí está, ¿no? Ese sería el cateto, 1. Pero me falta un cateto más. Entonces lo vamos a hallar, ¿no? Lo vamos a hallar. Entonces, ¿cómo hallamos el otro cateto? Fácil, por el teorema de Pitágoras. Otra vez sería cateto, digo, hipotenusa al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto 1 al cuadrado más el otro cateto más m al cuadrado. Luego, 3 al cuadrado, 9. Es igual a 1 al cuadrado, 1. Más m al cuadrado. El 1 pasa a restar. 9 menos 1, 8. De frente, ¿no? De frente. 8 es igual a m al cuadrado. Profe, este cuadrado pasa como raíz, por lo tanto m acá es igual a raíz de 8. Facilito. Ya llegué m, claro, ya está el otro cateto. Ahora, déjalo así, ¿eh? Déjalo así, no le voy a hacer transformaciones, déjalo ahí nada más. Ahora, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que te dicen, si el mayor de los ángulos agudos mide phi, entonces, ¿cuál es el ángulo phi? ¿Esto o esto? Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Con la propiedad que aprendimos, ¿no? Profe, a mayor lado opuesto, mayor ángulo, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? A 1 y raíz de 8. ¿Quién es mayor? Raíz de 8. Por lo tanto, ¿este ángulo qué es? Este ángulo es el mayor. No es así, y este es el ángulo menor. ¿Pero qué te dicen? Si el mayor de los ángulos mide phi, por lo tanto, ¿este ángulo cuánto mide? Este ángulo mide phi. Ahí está. Sencillo, ¿no es así? El mayor ángulo mide phi. ¿Ya está? Ahora, luego que te dicen C, te piden hallar C. Entonces está aplicativo como se da cuenta. C antes es igual a raíz de 2 por la tangente de phi, profe, pero la tangente de phi es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Para el phi, cateto opuesto es raíz de 8 y cateto adyacente es 1, o sea, por raíz de 8 entre 1. Lo voy a poner así, ¿eh? Para que luego vean, profe, el 1, ahí está, entre 1. Más secante de phi. ¿Cuánto es secante de phi? Secante ya sabemos cuál es, profe. Es hipotenusa, que es 3, entre el cateto adyacente, que sería 1, ¿no? 3 entre 1. Entonces sería 3 entre 1. Entonces, fíjate en algo, profe, cuando las raíces son iguales, ¿qué decimos? Lo que está dentro se multiplica. Y sería raíz cuadrada de ¿quién? De 2 por 8. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. Profe, y el entre 1, todo número dividido entre 1 te da el mismo número, o sea, te queda raíz de 16. Más, igual acá, ¿no? 3 entre 1, 3. Profe, ¿cuánto es raíz de 16? 4. 4 más 4 más 3. ¿Cuánto es 4 más 3? 7. ¿Cuánto vale C? C vale 7. Fácil, ¿no? Facilito, profe. Chiste. Obviamente que es un chiste, ¿no? Entonces, nada más, chicos. Nada más, tan sencillo, ¿no? Está sencillo. Entonces, eso me lo explican. Creo que son muy parecidos los ejercicios, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, creo que no hay problema en esto al menos.
Pero vamos al ejercicio número 4. Vamos al ejercicio número 4. ¿Qué me dice el ejercicio número 4? En un triángulo rectángulo, ¿qué me dice? Uno de los catetos es la cuarta parte de la hipotenusa. Parecido, ¿no? Si el mayor de los ángulos mide alfa, señala el valor de c, que es igual a 1 entre raíz de 5 por tangente de alfa, más raíz de 3 por secante de alfa. Profe, este problema es muy parecido, ¿no? Demasiado. Entonces, tú simplemente, ¿qué haces? Dibujas primero tú tu triángulo rectángulo. Entonces, dibujamos acá. Chiquito nomás. Ahí está. Lo siguiente que tenemos que decir es, profe, ya. Entonces, ¿cómo aplico? Lo que tienes que hacer en este caso es decir, me están diciendo que uno de los catetos es la cuarta parte de la hipotenusa. Entonces, profe, ¿qué te parece si a la hipotenusa le ponemos 4? ¿Está? Le pongo 4. Y digo, ¿la cuarta parte cuánto es? La cuarta parte es 4 entre 4, ¿no? 4 entre 4, 1. O sea, ¿qué significa? Que uno de los catetos vale 1. O sea, el de acá le pongo. No, también puedo ponerle el de abajo, no importa. No importa cuál le pongas. Entonces, yo le puse acá. Profe, pero me falta el otro cateto. Entonces, hay que hallarlo, pues. Y le ponemos un n, ¿ya? Para cambiar de nombres o de variables. A este cateto le llamo n. ¿Para qué? Para hallarlo. ¿Con quién encuentro el lema de Pitágoras? Que sería cateto al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, más el otro cateto que sería n al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Más n al cuadrado va a ser igual a ¿qué? 4 al cuadrado, 16. El 1 empezar a restar sería 16 menos 1, 15. ¿Cuánto vale n? El cuadrado pasa como raíz, ¿no? O sea, n vale raíz de 15. ¿Ya está? Ya hallé n. ¿Qué me falta? Simplemente hallar c, o sea, lo de acá. Simplemente digo profe, reemplazando. Entonces digo c va a ser igual a 1 entre raíz de 5. 1 entre raíz de 5 por tangente de alfa. ¿Cuál es la tangente de alfa? Ah, profe, ¿verdad? ¿El alfa cuál es? Te dicen que el mayor de los ángulos mide alfa. Me estaba olvidando de eso. Entonces, profe, a este ángulo se le pone raíz de 15 y a este ángulo se le pone 1. ¿Quién es mayor? 1 o raíz de 15. Raíz de 15. Como raíz de 15 es mayor, este ángulo que va a ser mayor, ¿no? Entonces digo, ¿este ángulo cuánto mide? Este ángulo mediría alfa. ¿Por qué? Porque te dice que el mayor de los ángulos mide alfa, o sea, él mide alfa. Ahora sí, cuando ya tengo el ángulo alfa, ahora sí puedo decir, ¿cuánto es tangente de alfa? Cateto opuesto, o sea, raíz de 15 entre 1. O sea, sería así, por raíz de 15 sobre 1. Luego, más raíz de 3 por secante de alfa. Pero ¿cuánto es secante de alfa? Secante sería hipotenusa entre cateto adyacente. O sea, 4 entre 1. Ahí está. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Igual me lo explican, por favor. Entonces, acá decimos, profe, cuando son raíces iguales y se dividen, no, porque esta es raíz de 15, esta es entre raíz de 5. Se dividen también 15 entre 5, 3. O sea, te queda raíz de 3. ¿No? Y este 1, profe, no vale nada, pues 1 por raíz de 15 raíz de 15. Raíz de 5 por 1 raíz de 5. Entonces simplemente se dividen estos dos. Luego al otro lado que te queda, más 4 entre 1, 4 por raíz de 3, 4 raíz de 3. Entonces decimos, acá me queda raíz de 3 y acá 4 más raíz de 3. ¿Qué se hace? Se suma. ¿Cuánto es raíz de 3 más 4 raíz de 3? 5 raíz de 3. ¿Ya está? O sea, ¿cuánto sería eso, profe? 5 raíz de 3. Entonces me explican, por favor, lo que se ha hecho acá. Está bien, me explican bien. Listo, entonces son muy parecidos, ¿ah? Los cuatro ejercicios, los cuatro primeros al menos, son muy parecidos, ¿no? Son muy, pero muy parecidos. Entonces, creo que está fácil de explicarlo, ¿no? Está fácil de explicarlo. Vamos al problema número 5. En el problema número 5 vamos a cambiar de repente un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el problema, en un triángulo rectángulo ABC, B es 90 grados. O sea, te están diciendo que el punto B o el vértice B vale 90. Se sabe que seno de A es igual a 4 veces seno de C. Calcular E, que es igual a seno al cuadrado de A menos coseno al cuadrado de A. Profe, volé.
No te preocupes. ¿Cómo lo hago, profe? Mira, primero dibuja tu triángulo. Te están diciendo que el triángulo que mide ABC, o sea, ubicas, esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque me están diciendo que B es 90 grados, o sea, este ángulo de acá vale 90. Y ahí está, el B vale 90 grados. Ya, profe, ¿y cuál es el ángulo A? El ángulo A es esto, pues. ¿Por qué? Porque está en el vértice A. ¿Y cuál es el ángulo C? Esto de acá. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro. Entonces, para un vértice A le corresponde un ángulo A. Para un vértice C le corresponde un ángulo C. Por lo tanto, este seno de A que es igual a 4 veces seno de C lo tenemos que interpretar. Ahora, ¿cómo? Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Profe, a un ángulo A se le pone un lado A minúscula. Ahí está. Miren, ¿ah? Eso siempre cumple. A un ángulo A mayúscula se le pone un A minúscula. Entonces, a un ángulo C, ¿quién se le pone? Un C minúscula. Y a un ángulo B, ¿quién se le pone? Un B minúscula. O sea, profe, los catetos valen C y A, y la hipotenusa vale B. Sí. Ah, profe, entonces así se trabaja, sí. Sigamos. Me dicen que el seno de A es igual a 4 veces seno de C. Ahora sí puedo trabajar y decir seno de A que es igual. Cateto opuesto, que sería la entre la hipotenusa. O sea, seno de A que es igual a A entre B, ¿no? ¿Por qué? Porque el seno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Esto es igual a 4 veces el seno de C. ¿Cuál es el seno de C? Cateto opuesto, que sería C entre hipotenusa, o sea, C entre B. Ah, mire, profe. O sea, me queda que A entre B es igual a 4 entre C. Luego, ¿qué digo? Profe, pero cuando son iguales, mira, escuchen bien. Si yo te digo, A entre 2 es igual a B entre 2. Supongamos, ya, es otro ejemplo. O mejor no, para no confundirte. Mejor M entre 2 te digo, es igual a N entre 2. ¿Tú qué dices al ojo? Ah, profe, como se dividen por los dos mismos iguales, es que sería que M es igual a N, ¿no? ¿Por qué? Porque se dividen entre la misma cantidad, por lo tanto M va a ser igual a N. Acá lo mismo. Como se dividen entre B, ¿yo qué puedo decir? Que A va a ser igual a 4 veces, ¿no? Que A va a ser igual a 4 veces C. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿y esto para qué me sirve? Ustedes dirán, ¿no? Profe, ¿para qué sirve esto? Para que lo iguales. Porque acá el A, ¿cuánto va a valer? 4C, ¿no? 4C. Y luego, ¿qué digo? Profe, esto es C y esto vale 4C. Entonces puedo usar Pitágoras. ¿Para qué? Para ver cuánto vale B en función de C, ¿no? ¿Puedo hacer eso? Sí. Entonces hicimos Pitágoras. B al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, o sea, C al cuadrado, más el otro cateto que es 4C al cuadrado. Ahí está. Entonces sería B al cuadrado es igual a C al cuadrado, más, sería 4 al cuadrado, 16. C al cuadrado, C al cuadrado. O sea, ¿cuánto queda? 16 C al cuadrado. Sumamos. ¿Cuánto es C al cuadrado más 16 C al cuadrado? 17, ¿no? 17, ¿qué? C al cuadrado. Profe, ¿cuánto es la raíz de B? Porque el B como es cuadrado pasa como raíz. Sería raíz de 17. ¿Por quién? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de C al cuadrado? C, ¿no? C. Listo, entonces ¿cuánto vale B? B vale raíz de 17 entre C. ¿No es así? Ah, profe, bacán. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjate bien lo que voy a hacer. Fíjate lo que voy a hacer. Profe, a ti te están pidiendo el E. Obviamente que sí. Entonces decimos, profe, ¿E a qué es igual? A ver, mira, E va a ser igual a seno al cuadrado de A. O sea, primero que haya seno de A. ¿Cuánto es seno de A? Profe, seno de A es cateto opuesto, o sea, 4C entre B. Vamos a poner casillas por esta vez. 4C entre B. ¿Está bien? Cateto opuesto entre hipotenusa. Pero como es seno al cuadrado de A, esto se eleva al cuadrado. Al cuadrado. Menos el coseno al cuadrado de A. ¿Cuál es el coseno al cuadrado de A? Cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, C entre B. Pero como es al cuadrado,
Se pone acá, pues, ¿no? Al cuadrado. Y decimos luego, profe, entonces, este cuadrado, ¿qué le parece si lo afectamos? O sea, se afecta, ¿no? Sería 4 al cuadrado, 16. C al cuadrado, sobre B al cuadrado. Es así. Ah, mira, acá me equivoqué, acá me equivoqué. Coseno de A, ¿qué es? Ah, no, acá era... Uy, me estoy equivocando. Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿No? Está bien. Menos... Ahora, acá sería C al cuadrado entre... Abajo también sería, ¿no? B al cuadrado. Profe, ¿a qué sale esto? Profe, 16 de C al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado de B al cuadrado. Como son iguales, ¿qué hago? Resto los coeficientes, ¿no? 16 menos uno, ¿no? Porque acá hay un imaginario que es uno por esta cantidad. 16 menos uno, 15. ¿15 qué? 15 C al cuadrado por B, entre B al cuadrado. Ahí está. Ahora, profe, ¿y qué es igual C al cuadrado entre B al cuadrado? Entonces, mira, lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué te parece si hacemos esto? Mira, voy a hacer algo bien, bien peculiar. Voy a decirte esto. Este B al cuadrado que está acá, lo voy a pasar a dividir, ¿ya? Y el C al cuadrado acá se queda. Y el B al cuadrado que está ahí, pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto queda acá? Uno. Y este 17 que está al otro lado, pasa a dividir, ¿no? Como está multiplicando, pasa a dividir. O sea, profe, C al cuadrado ante B al cuadrado, ¿cuánto vale? Uno sobre 17, ¿no? Ahí está. Y acá está, mira. Entonces lo reemplazamos. Entonces, esto sería 15 por quién? Por uno sobre 17. Pero ¿cuánto es eso? 15 por uno, 15. ¿Cuánto vale? 15 entre 15 entre 17. Nada más, profe. Nada más. Está larguito, ¿no? Tienen su nivel los problemas, ¿ah? Tienen su nivel. Es un nivel un poquito avanzado. Pero vamos a ver qué tal responden ustedes, ¿ya? Vamos a ver qué tal responden a estos ejercicios. Ojalá no los esté traumando. ¿Está bien? La idea era reforzar la idea, ¿ya? O sea, ese básicamente, porque ya hay una idea hecha, ¿no? Que esa es la clase pasada. Entonces, vamos a seguir. A ver, profe, es igual a 15 tengo 17. Ya, listo. Entonces, ¿cuánto vale? Sería la D. La D de dedo. ¿Es así? Listo, chicos. Entonces, ese sería para ese ejercicio. ¿Está bien? Eso sería todo para ese ejercicio. Y sigamos avanzando. ¿Está bien? Sigamos avanzando. Problema número 6. A ver. El problema número 6 que dice, en un triángulo rectángulo ABC, o sea, B es 90 grados, te dice, se sabe que coseno de A es igual a 2 veces coseno de C. Te piden calcular E, que es igual a 5 veces coseno al cuadrado de A más 1. Entonces, este problema está un poquito más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les expliqué el primer caso. Entonces, como ya el primer caso les expliqué, ya hay algunas cosas que no voy a volver a explicar. Para comenzar, se está diciendo que es un triángulo ABC. Entonces ponemos A, B y C. Luego, ¿qué hacemos? Le pongo un rectángulo acá. Luego digo, ya, profe, luego, ¿qué usted qué tiene que hacer? B vale 90 grados, ¿no? Por eso le puse el B ahí. Luego, ¿qué les dije que tiene que hacer? Poner los ángulos. Poner los ángulos A, el ángulo C. Luego, ¿qué decimos? Al ángulo A se le pone el lado A, al ángulo C se le pone el lado C y al ángulo B se le pone el lado B minúsculo. Luego, reemplazamos acá. Coseno de A es igual a 2 veces coseno de C. ¿Cuánto es coseno de A? Coseno de A es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, C entre B. Es igual a 2 veces coseno de C, que sería coseno de C es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, A entre B. Se parece al anterior, ¿no, profe? Sí. Entonces digo, como se dividen entre B, ¿qué digo? Sé que C es igual a 2A. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Acá digo que C vale 2A. Profe, ¿qué hago? Hallo la hipotenusa. ¿Cómo? Como cuadrado, ¿no? Hipotenusa al cuadrado por Pitágoras, pues, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, que vale 2A, ¿no? Al cuadrado,
más el otro cateto que vale más al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Sería b al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, 4. Y al cuadrado, ¿no? O sea, 4 al cuadrado más al cuadrado. Profe, ¿cuánto es 4 al cuadrado más al cuadrado? 5 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Pero hay que dejarlo ahí. ¿Está bien? Hay que dejarlo acá. Para no complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque a ti lo que te piden no es esto, sino que te están pidiendo. Te están pidiendo e. ¿Y e a qué es igual? E es igual a 5 veces coseno al cuadrado de a. Entonces primero decimos 5 veces coseno de a. A ver, al cuadrado. ¿Pero cuánto es coseno de a? Entonces vamos a nuestro triángulo. Coseno de a, profe, era igual a cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, 2a entre b. Sería 2a entre b. Más 1, ¿no? Ahí está. Entonces luego decimos, profe, entonces esto sería igual a 5 por, elevamos esto, 2 al cuadrado, 4, por a al cuadrado, entre b al cuadrado, más 1. Ya, 5 por cuánto es? 20. O sea, queda 20 al cuadrado entre b al cuadrado. ¿Se ve? Ahí está. Más 1. Listo. Profe, pero ¿cuánto es a al cuadrado de b al cuadrado? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Fíjense bien. Este me salió que b al cuadrado igual a 5 al cuadrado, ¿no? Acá lo voy a hacer. Lo voy a mover por acá. Me había salido esto. O sea que 5a al cuadrado es igual a b al cuadrado. No solo lo estoy volteando, nada más. Es lo mismo, ¿no? Pero tú quieres saber cuál es la división. Entonces, este b al cuadrado lo pasas a dividir. Como tú lo pasas a dividir, ¿qué te queda? Un 1. Y por último, este 5 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Por lo tanto, que es igual al cuadrado entre b al cuadrado, 1 entre 5. Entonces simplemente lo reemplazamos. Entonces, ¿sí? Simplemente lo reemplazaría. Esto lo voy a borrar ya. Esto lo borro para tener más espacio. Como por acá. Y digo, profe. Entonces, esto es igual a quién? A 1 entre 5. O sea, sería 20 por 1 entre 5. Más 1. Pero ¿cuánto es 20 entre 5? 4. Entonces sería 4 más 1. ¿Cuánto es 4 más 1? 5. Nada más. Nada más. Ese sería el resultado. Sería el resultado muy parecido al ejercicio número 5, ¿no? Muy parecido al ejercicio número 5. Entonces, más o menos creo que la idea ya está, ¿no? Básicamente es dar forma, ¿no? Y trabajar un poquito con variables, por así decirlo. Bueno, chicos, también me lo explican, por favor, me explican ese ejercicio y ahora vamos al ejercicio número 7. Son ejercicios un poquito largos, ¿ah? Pero bueno, ejercicio número 7, ¿qué dice? En un triángulo rectángulo ABC se sabe que tangente de A es igual a 9 tangente de C. Y te piden calcularlo de acá, ¿no? Entonces, primero, profe, ya, pues ya sé, profe, dibuja tu triángulo. Muy bien, ya sabes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dibujar el triangulito ABC. ¿Está bien? El triangulito ABC. Profe, ves 90 grados, pues eso va acá. Y el C va acá. Luego, decimos, tangente de A es igual a 9 veces tangente de C. Ya, pero antes usted tiene que poner, pues, que esto vale el ángulo A, que esto vale el ángulo C, que al cateto opuesto, bueno, al ángulo A opuesto, el lado es A minúscula, el ángulo C es minúscula y que el lado al ángulo B es B minúscula, ¿no? ¿Ya está? Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en nuestro dato. Tangente de A es igual a, ¿qué cosa? Tangente, profe, es cateto opuesto, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, A entre C. Ya, y es igual a 9 veces tangente de C. ¿Y tangente de C qué es igual? Tangente es cateto opuesto, o sea, C entre A, ¿no? O sea, cateto adyacente. Ya. Y acá se forma algo curioso. Fíjate bien. Este A va a pasar a multiplicar al otro lado. O sea, sería A por A.
Y acá sería 9c, ¿no? Y este c que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea, 9c por c. ¿Cuánto está por a? Al cuadrado. Igual a 9c por c, c al cuadrado. O sea, profe, a al cuadrado que es igual a 9 veces c al cuadrado. Déjala así, déjala así. ¿Por qué te digo eso? Porque hagamos algo. Profe, cuando usted aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Se aplica el teorema de Pitágoras que digo, hipotenusa al cuadrado, o sea, b al cuadrado, que va a ser igual a cateto c al cuadrado más el a al cuadrado. Este es por el teorema de Pitágoras, ¿no? Ese es por el teorema de Pitágoras. ¿Y qué voy a decir? B al cuadrado va a ser igual a... Y mira, este al cuadrado lo voy a reemplazar. ¿Con quién? Con 9c al cuadrado. Y digo c al cuadrado más... ¿El al cuadrado cuánto vale? 9c al cuadrado. Entonces lo reemplazo. Ah, mira, profe, entonces b al cuadrado que es igual. B al cuadrado es igual a c al cuadrado más 9c al cuadrado, 10c al cuadrado. Ah, mira, entonces b al cuadrado también lo tengo en función de eso, al parecer, sí. Entonces, por último, lo que vamos a hacer es hallaré. ¿Está bien? Déjala así nada más. Y digo, profe, a ver, voy a hallaré. Y lo voy a separar por acá. ¿Está bien? Digo, ¿a qué es igual E? E es igual a dos veces el seno al cuadrado de A. Profe, pero ¿cuál es el seno de A? El seno de A es cateto opuesto, o sea, A entre hipotenusa, o sea, A entre B, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, A entre B, y todo esto al cuadrado, ¿no? Porque es el seno al cuadrado de A. Menos ¿tres veces quién? El seno al cuadrado de C. ¿Cuánto es el seno al cuadrado de C? Sería, seno sería cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, C entre B. Y todo esto al cuadrado. ¿Es así? Ahí está. Entonces lo que yo digo es, profe, entonces este cuadrado que va a ser sería dos veces a al cuadrado entre b al cuadrado, ¿no? Menos 3 y también acá el cuadrado le afecta y sería c al cuadrado entre b al cuadrado. Listo, profe. Muy bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer es decir, profe, ¿cómo simplifico esto? ¿No? Para comenzar. Entonces, lo que yo te recomiendo en el primero de los casos, es decir, el al cuadrado vuélvelo c al cuadrado. O sea, ¿a qué es igual el al cuadrado? A 9c al cuadrado. Entonces reemplázalo. Entonces sería 2 veces o 2 por 9c al cuadrado. Yo que lo reemplazo, ¿no? Yo que lo igualo entre b al cuadrado. Menos 3 veces c al cuadrado sobre b al cuadrado. Listo. ¿Y a qué sería igual esto? 2 por 9, 18. O sea, 18c al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿no? Menos 3 veces c al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahora, esto de acá lo voy a mover, ¿ya? Para seguir por acá. Ahí está, ahí lo dejo. Y digo, profe, pero 18c al cuadrado te ve al cuadrado menos 3 veces c al cuadrado b al cuadrado, como son iguales, ¿no? Cuando son variables iguales, simplemente se resta 18 menos 3, 15. ¿15 qué? 15c al cuadrado entre b al cuadrado. ¿No es así? Es como que te diga, ¿no? ¿Cuánto es 5m menos 3m? 2m. ¿Por qué? Porque los m son variables iguales. Lo mismo acá. C al cuadrado de b al cuadrado, ¿a qué es igual? A c al cuadrado de b al cuadrado. Entonces puedo restar 18 menos 3, 15. Profe, ¿pero qué es igual c al cuadrado de b al cuadrado? Fácil. Esto de acá, lo mismo, ¿no? El b al cuadrado lo paso a dividir, o sea, sería así. C al cuadrado entre b al cuadrado igual a, acá te queda 1. Y el 10 lo pasas a dividir al otro lado, o sea, sería 1 entre 10. ¿A qué es igual c al cuadrado de b al cuadrado? 1 entre 10. Por lo tanto, digo, profe, entonces, ¿a qué es igual? A 15 por 1 entre 10. ¿Y a qué es igual esto? 15 por 1, 15, o sea, sería 15 entre 10. ¿Y cuánto sale 15 entre 10? 1,1,5. Ustedes adivinan con su calculadora y le va a salir 1,1,5. ¿Ese sería el resultado? Al parecer, sí. Sería la
Ya sé. Está un poquito largo, ¿no? Está un poquito largo. Pero creo que los conceptos de las 5, 6, 7 son muy parecidos. Son muy, pero muy parecidos. Entonces, por favor, traten de entenderlo todo, ¿ya? Esos temas ya se han hecho, ¿no? Se han hecho. Entonces, ya como creo que tienen un pequeño concepto al menos. Entonces voy a borrar todo esto, no es porque yo quiera, sino porque necesito espacio para el último ejercicio, ¿no? Ya es el último, viene el último, chicos. En el último ejercicio vamos. En un triángulo rectángulo ABC, te dicen, a ver, vamos dibujando, ya vamos adelantándonos. Ya voy leyendo, ¿ya? En un triángulo rectángulo ABC, te dicen, B es igual a 90 grados y se sabe que seno de A es igual a 2 tercios. Te piden calcular seno de C. Ah, esto está facilito, profe. A ver, primero dibuja tu triangulito. A, acá va a ser B y acá va a ser C. Luego decimos, profe, ¿a quién se le pone? Ah, no, pero espérate, no hagas eso. En este caso sabes que no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque te han dado el seno de A. Seno de A, ¿qué es igual? 2 tercios. Y tú sabes a qué es igual el seno, ¿no? El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces lo que tú tienes que ubicar es cuál es el cateto opuesto del ángulo A. Entonces, ¿dónde está el ángulo A? El ángulo A está acá, pues, profe. ¿No? Eso sí tienes que ponerlo. El ángulo A está acá. ¿Y el ángulo C dónde está? Acá. Pero yo sé que el cateto opuesto es esto de acá y la hipotenusa lo de acá. Entonces, ¿el cateto opuesto cuánto vale, profe? Cateto opuesto vale 2, ¿no? Ahí está, entonces le pone 2. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 3. Ahí está. Ya completaste un cateto y una hipotenusa. ¿Qué te falta? La otra. Entonces, para que haya la otra, ¿qué dices? Le pones un valor m. ¿Y vas a aplicar qué cosa? El teorema de Pitágoras, que sería m al cuadrado más 2 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Entonces decimos m al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. Es igual a 3 al cuadrado, 9. M al cuadrado que es igual. El 4 pasa a restar, 9 menos 4, 5. El cuadrado pasa como raíz, m vale raíz de 5. Entonces ya tengo el otro cateto. ¿Cuánto es el otro cateto? Raíz de 5. ¿Y a ti qué te piden? Te piden calcular el seno de C. ¿Y el seno de C qué es igual? El seno de C es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Pero para el C, ¿quién es su cateto opuesto? El raíz de 5. Y la hipotenusa es 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale el seno de C? Raíz de 5 sobre raíz de 5. Ya está. Nada más. Este estuvo facilito, ¿no? Este estuvo más facilito que los demás. Entonces, listo chicos, eso sería todo. Esos serían los 8 ejercicios. ¿Está bien? Esos serían los 8 ejercicios por el día de hoy. ¿Está bien? Espero que se hayan entendido los ejercicios. Y son ejercicios de nivel. No, son ejercicios de nivel, así que espero que lo aprovechen. ¿Está bien? La idea es esa. Bueno chicos, nos vemos ya en la próxima clase. Cuídense bastante y hasta luego chicos. Chau, chau.